Una ciudad de la realidad económica, política y social de Bolivia. Sí. La investigación política, la teoría política y la filosofía del derecho. Ya. Pedimos a la gentil concurrencia poder pasar a los asientos de adelante para poder ser parte activa de lo que es el seminario que se va a desarrollar en minutos más. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al seminario que la Universidad San Francisco de Asís tiene preparado para la fecha. Universidad que se caracteriza por otorgar a sus estudiantes una formación crítica sobre la realidad económica, política y social de Bolivia. Es a razón de eso que se ha establecido este seminario que lleva como título Aspectos importantes sobre la investigación jurídica, la teoría política y la filosofía del derecho. Tenemos como invitado especial Masterclass con Ricardo Lalefiliev de la Universidad de Buenos Aires, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de ese mismo país. Como primer expositor será él, que nos impartirá sus conocimientos y experiencias a razón del tema que se va a exponer. De igual manera, y posterior a su exposición, tendremos al doctor Boris Arias, que nos hablará sobre derecho constitucional. Como siguiente número, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Juan Weimar Paye Mendoza, docente de la Universidad San Francisco de Asís y de Seminario de Grado 2. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos nuevamente aquí. Una cordial bienvenida al profesor Ricardo, un gran amigo ahora. En estos días hemos tenido la oportunidad de compartir con él, conociendo La Paz, y ha sido una grata eh, experiencia compartir con el profesor Ricardo, a pesar de ser, además de ser un gran intelectual, es una gran persona y seguramente vamos a poder conocer muchas cosas y tal vez reflexionar. Y hay una palabra que él usó a los anteriores días que me gustó mucho, provocarlos a ustedes para poder pensar en otros aspectos que quizás no pensamos comúnmente. Este espacio está hecho para ustedes con todo cariño para que podamos un poquito más reflexionar sobre lo que hacemos, tener alguna visión y tener próximos caminos en la investigación. Estoy seguro que va a ser muy provechoso el día de hoy. También va a venir en unos momentos más el doctor Boris Arias, que de igual manera es un excelente profesor en Derecho Constitucional. Ustedes ya lo conocen mucho, es los profesores más destacados en Bolivia y los que también más escribe. Y pues va a ser un evento muy importante. Y lo interesante es que ustedes van a ser vamos a ser todos los privilegiados de poder estar aquí y escuchando.
Sé que este momento es especial. Esperamos también que puedan aprovechar este tiempo para hacer sus preguntas sobre las temáticas que hoy tenemos y estoy seguro que vamos a poder reflexionar muchas cosas. Nuevamente, bienvenidos y que sea en buena hora esta oportunidad. Muchas gracias. Continuando con el presente programa y dando inicio al seminario, conoceremos un poco del currículum vitae del Ricardo Lalefiliev, que ha nacido el 24 de diciembre de 1987 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su formación es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, que ha obtenido el diploma de honor. En 2011 obtuvo Magíster de Defensa en la Universidad de la Defensa Nacional. En el 2015 obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado importantes investigaciones, como en el 2017 como investigador del Consejo Nacional de Investigación Científico y Técnicas de Argentina. Tuvo cargos importantes en 2021 como parte del Comité Académico del Instituto de Investigación Tino Germani como representante del claustro de las investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. También fue parte de la Secretaría Académica en la Maestría de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha realizado diferentes labores docentes, como también en posgrado, una gran experiencia en la investigación, como así también en la realización de diferentes libros como autor y coautor. Damos la bienvenida a Ricardo Laliev Iliev. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias al amigo Weimar por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Pensaba dos cosas. Comenzar diciendo. Una, que es difícil concentrarse si me ponen comida cerca a esta hora. Dos, más importante quizás, es que soy un convencido que lo mejor de estos encuentros es que después existe un espacio de conversación, de preguntas, de consultas, de comentarios, así que creo que Weimar también vamos a establecer ese, ¿no? ese momento para que podamos conversar y que también haya una suerte de encuentro, ¿no? Cuando uno viaja a otro lugar y por cuestiones académicas, lo más interesante es eso, es encontrarse, ¿no? Uno va con las cosas que estudió, que investigó, pero también es muy interesante saber qué están haciendo, qué están pensando, de qué manera puede haber un intercambio. Así que los exhorto y las exhorto a que después, en todo caso, podamos conversar un poquito. Bien, como leyó el compañero, yo soy politólogo y ustedes están próximos y próximas a ser abogados y abogadas, ¿verdad? Pero el encuentro de hoy a mí me parece muy interesante porque ya desde el título lo que se plantea es algo muy, muy importante, que es una dimensión de articulación entre las disciplinas, ¿no? Muchas veces la hiperespecialización de nuestro contexto, de la modernidad, implica que nos olvidemos que nuestras disciplinas tienen mucho que ver con otras disciplinas, ¿no? Y eso es algo que cuando somos estudiantes quizás lo vemos por la currícula y las distintas materias, las distintas características de las materias, y a veces uno tiene formación en historia y aparece algo de filosofía, ¿no? Distintos campos del saber. Pero es cierto que uno está preocupado por aprobar, uno está preocupado por acreditar los seminarios, uno está preocupado por tener el título, por la vida laboral. Ahora, verdaderamente, aquellos que se gradúen pensando siempre en la articulación de conocimiento van a tener un plus en su formación. Y eso también es muy importante para la investigación, ¿no? La investigación siempre exige una aproximación a un objeto de estudio. Ese objeto de estudio muchas veces forma parte de una búsqueda colectiva, muchas veces forma parte de una búsqueda individual, pero que si uno piensa bien también es colectiva, porque esas investigaciones siempre se desarrollan con tutores, con colegas, con grupos, en instituciones, en sociedades, en un país. De manera que hay un elemento fundamental, creo yo, en la investigación. En primer lugar, pensar que la investigación, por más que uno la lleve a cabo, nunca es una investigación en solitario. En segundo lugar, tiene un marcado perfil institucional. Ustedes son estudiantes de esta universidad y por lo tanto sus investigaciones también van a ser parte de esta universidad.
En tercer lugar, todo eso es posible porque existe una universidad, porque existe una institución, porque existe una sociedad y existe un país que se lo permite. De manera que necesariamente la investigación tiene un perfil social. Ahora, como este es un auditorio de abogados y de abogadas, y no de físicos, químicos, que sería inclusive más difícil decirles estas cosas, lo que quiero, bueno, ahí tenemos una ingeniera, ¿no? No quiero equivocarme, pero ya es abogada. Lo que quiero decirles es que el conocimiento también es social, ¿no? No solo por estas dimensiones, sino porque después tiene un impacto en la dimensión social. A mí me toca desarrollar mis investigaciones en Argentina, en un contexto muy difícil, en donde las ciencias sociales son bastante atacadas, porque constantemente se le pide la resolución de un problema, ¿no? Como si las ciencias sociales, y el derecho es una ciencia social, debiese rápidamente solucionar un problema, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que yo quiero manifestarles es que a veces el tiempo también es importante para pensar la relación de lo que uno hace con los problemas que uno quiere abordar, ¿no? Entonces, a veces también hay que retrasar la inmediatez de las investigaciones y de la formación y demás, y preocuparse porque cada cosa tenga su debido tiempo, porque ahí también hay una maduración de las investigaciones. Ahora, nada de eso se puede llevar a cabo si no hay voluntad, no hay interés y no hay pasión, ¿no? Debe ser muy difícil hacer una carrera sin pasión. A mí no me tocó, por suerte. Yo hice la carrera que hice con pasión. Después me arrepentí un poquito, pero después vuelvo a pensar en que tenía pasión y siempre pienso que lo más importante es tener pasión. Porque inclusive quienes quieren hacer una carrera pensando que de esa manera se van a asegurar el futuro, yo diría, qué ilusos que son, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Lo más importante es que estudien con pasión. Entonces ese es otro elemento fundamental de las investigaciones. Creo yo de la vida, pero no quiero caer en la autoayuda o en un discurso, diríamos, religioso o eso, ¿no? Sino más bien en un discurso científico. No hay pasión si no hay vocación. Y como diría Max Weber, que era un sociólogo y un abogado precisamente alemán, la ciencia también tiene una dimensión de vocación, un llamado a estudiar, un llamado a investigar, un llamado incluso a suspender las propias creencias. Yo no soy de los que cree que las investigaciones se desarrollan con una dimensión de objetivismo, ¿no? Como si hubiese una distancia entre el objeto de estudio y uno. Eso es una distancia que uno impone de manera analítica, ¿no? Pero nosotros que desarrollamos nuestras expertices en el ámbito de las ciencias sociales, ¿cómo nos distinguimos? ¿Cómo nos distinguimos de la historia si la historia también nos constituye? ¿Cómo nos distinguimos del estudio de la sociedad si la sociedad también nos constituye y nosotros constituimos a la sociedad? ¿Cómo nos distinguimos del derecho si somos sujeto de derecho y también muchos de ustedes van a litigar o van a ser jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una relación constitutiva en el ámbito social con el objeto de estudio. El punto es, metodológicamente, qué premisas uno va a poner a disposición. Y uno de los elementos fundamentales, me parece, para pensar esas premisas es llevar a cabo investigaciones, la expertise profesional y demás, con ciertas dudas siempre, ¿no? Hay que dudar de lo que uno mismo cree. Inclusive hay que dudar metodológicamente, ¿no? Ya Descartes decía, el famoso filósofo moderno francés, un gran filósofo y de alguna manera precursor del racionalismo en la ciencia en términos modernos, ¿no? Porque Aristóteles también era una suerte de racionalista en el mundo antiguo, hablaba de la duda metódica, ¿no? Siempre hay que dudar. Incluso cuando uno está convencido, hay que tener la duda como un método. Y de esa manera es un principio de no de objetividad con el objeto, sino de cierta distancia, pero en términos analíticos, ¿no? Y hay una suerte de suspensión de las propias creencias. Es decir, cualquiera sea el tema que ustedes elijan para su trabajo final o de ahora en más, siempre hay que dudar de lo que uno mismo cree, de lo que uno mismo, en el espacio en el que uno se formó, ¿no? Inclusive de los grandes maestros y de los grandes profesores de Weimar, por ejemplo. También hay que dudar de lo que haya dicho Weimar, porque esa es una manera también de hacerle honor al proceso educativo y al proceso de la investigación, ¿no? Porque es más importante lo que ustedes tienen para decir que quién lo dijo, ¿no? Entonces ahí hay otro principio fundamental, ¿no? De esa manera se establece un diálogo intercomunicativo, un diálogo intercientífico que es relevante para el saber y para la investigación, ¿no? Discutir no es pelearse, discutir es intentar decir algo más, incluso a costa de nuestras propias creencias sobre lo que estamos estudiando. Entonces ahí aparece otro elemento fundamental que diría yo hay que tener bien en claro cuando uno estudia y cuando uno investiga.
Las hipótesis se pueden sostener, pero también se pueden falsear, y eso es un elemento fundamental del conocimiento. Ustedes saben que cuando hay un objeto de estudio, que siempre es un recorte analítico, ¿no? Una de las cosas que yo le digo a mis tesistas o a mis estudiantes, cuando vienen con temas que son enormes, bueno, eso no entra en una tesis, eso no entra en una investigación, ¿no? Si alguien viene y quiere estudiar el Estado en la Argentina, bueno, ¿el Estado en qué periodo? ¿Según quién? ¿Con qué fuentes? ¿Desde qué perspectiva? ¿No? Siempre hay que acotar para decir algo simple que al mismo tiempo ilumine eso que es tan complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría yo, em, en el recorte siempre hay una posición, ¿no? Quiero estudiar esto por tal cosa, ¿no? Quiero estudiar esto porque siempre me interesó, y eso es muy valioso. Ustedes no lo pueden poner eso en la tesis o en un trabajo final, ¿no? No, quiero estudiar esto porque de chiquito hablaba con esto con mi papá, ¿no? Uno no pone eso, ¿verdad? Pero eso es un elemento fundamental porque ahí revela lo que les decía, la pasión. Pero hay que estar dispuesto, cuando uno se acerca al objeto de estudio, a establecer una hipótesis que explique algo de ese objeto de estudio y no que corrobore lo que uno mismo cree. Y ahí hay una sustracción del yo. Es más, hasta le diría que en tiempos de tanto narcisismo es un gesto revolucionario sustraer el yo, ¿no? En donde todo el tiempo se trata del yo, en Instagram, Facebook, todo el tiempo, ¿no? TikTok, todo el tiempo del yo, de la imagen. Bueno, la investigación también necesita una sustracción del yo y privilegiar lo que uno puede llegar a decir sobre el objeto de estudio. Todo esto que implica pasión, vocación, rigurosidad, disciplina, es muy difícil y no siempre tiene consecuencias que aseguren el futuro, ¿no? Al mismo tiempo, es muy complicado. Bueno, ¿y vos qué haces? Bueno, yo hago esto. Bueno, ustedes son abogados y quizás ya está establecido, ¿no? Pero ¿vos qué haces? Soy politólogo. ¿Y qué hace un politólogo? Uy, ¿cómo le explico? Porque quizás no entiende, no le interesa, le parece una tontería, ¿no? Porque todo el tiempo parece que lo importante es resolver un problema. Pero también hay que pensar que las ciencias sociales son la base de toda la problematización de todos los problemas. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales estudia eso que no es tan fácil de delimitar. Estudia eso que inclusive genera las condiciones de posibilidad para que otras ciencias se desarrollen. Genera instituciones, problematiza sobre la democracia, sobre las políticas públicas, sobre la historia, sobre la cultura, ¿no? Sobre la tradición, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Por qué estudiar ciencias sociales? ¿Por qué hacer ciencias sociales? Porque ahí también se trata de una labor cultural. Y ese es otro elemento que yo quiero destacar, porque somos hermanos latinoamericanos y es muy importante. También hay que dudar de los marcos teóricos en los cuales nos hemos formado y que muchas veces ven nuestras experiencias históricas, nuestros objetos de estudios como anomalías. Entonces nosotros, tan forjados, tan formados en esos paradigmas, pretendemos que nuestra realidad entre en esos paradigmas que muchas veces fueron forjados en otros lugares. Entonces también ahí hay una vocación, diríamos, de establecer la investigación y la ciencia como una labor cultural del propio país. Y esto no implica ser chauvinista y decir que en Bolivia se hace mejor ciencia que en otro lugar, o que en Argentina, o que en Francia, ¿no? Implica pensar, insisto, lo que dije en un principio, es también la labor científica concebir que hay ahí un sustrato social al que uno le responde. Entonces son muchas cosas, pero en realidad son una o dos, ¿no? Hay que ser rigurosos, hay que ser serios, hay que privilegiar siempre, intentar decir algo, aunque ustedes crean que es mínimo. Porque ahí aparece otra cuestión, que también le digo a mis estudiantes, tesistas y dirigidos. Bueno, pero esto ya se investigó. Sí, bueno, ¿y? ¿No? ¿Qué tiene que ya se investigó? ¿Cuántas cosas se dijeron sobre, no sé, determinados próceres, determinados procesos históricos, etcétera? La actualización de las miradas también forma parte de la ciencia. No hay conocimiento, diríamos, que sea transcultural y transhistórico. No hay nada que haya sido establecido en un momento y que hasta el día de hoy nunca haya sido rebatido o mirado de otra manera. Así que ténganse un poco de confianza y un poco de fe, pero intenten ser rigurosos, ¿no? Porque decir lo mismo que otros ya dijeron no es divertido, pero tampoco hay que ser originales, hay que ser rigurosos. Y la originalidad viene de la rigurosidad, ¿no? También, como decía Umberto Eco, ¿lo ubican Umberto Eco? El famoso literato italiano que falleció ya hace algunos años, que escribió muchos libros. Hay una película muy famosa a partir de Umberto Eco que se llama El nombre de la rosa. ¿Vieron? Una película de John Connery. Creo que soy muy viejo, ¿no? Por las nuevas generaciones me parece que
No la vieron, pero es una muy buena película que está ambientada en una abadía, hay un asesinato, hay un monje, creo que es franciscano inclusive, que tiene que descubrir el asesinato. Bueno, ese gran escritor italiano decía, el genio es 90% transpiración y 10% inspiración. No esperen a estar inspirados para trabajar, no esperen a estar inspirados para leer, no esperen a que aparezca la circunstancia perfecta para pensar. Nunca pasa eso. No hay circunstancia perfecta, no hay momento ideal, no existe eso. El genio es 90% transpiración, 10% inspiración. Y la inspiración es como una planta, se riega. Hay inspiraciones e inspiraciones, ¿no? Digo, Beethoven, Chopin, digo, tienen una inspiración que quizás nosotros nunca alcancemos. Messi, Maradona, tienen otro nivel de inspiración probablemente. Pero la ciencia no se trata de esos elementos sobrenaturales, sino de estudio, de rigurosidad y ahí de crítica hacia sí mismo, de compartir los trabajos, de discutir con colegas, de querer decirle con respeto a los maestros, me parece que esto no es así, profesor. Eso también forma parte de la labor intelectual científica. Independientemente del contexto en el que ustedes están ahora, muchos de ustedes están próximos a recibirse, quizás dicen, lo que dice este argentino es irrelevante, pero cuando ustedes sean abogados y estén litigando, sean jueces o lo que fuera, también tienen que nunca olvidarse que la práctica profesional necesita, y voy a utilizarla dos veces la palabra, necesariamente, necesita necesariamente que siempre sigan ligados a un espacio de cultivo del conocimiento y no simplemente a la técnica jurídica, ¿no? O a cualquier otra técnica, simplemente hacer lo que uno ya sabe cómo es, a escribir casi sin mirar, a no pensar, simplemente a pasar de lo que dice en un lugar a otro. Bueno, también hay ahí un momento para formarse. No es que uno se gradúa y deja de formarse y pasa a tener un conocimiento sobre cómo solucionar los problemas. No, uno se gradúa y arrancan las preguntas. Y probablemente en toda formación, en toda investigación y en toda actividad tan importante como la de ustedes, que están imbuidas en términos sociales y que inclusive la sociedad lo reconoce claramente, no como la ciencia política, la sociedad sabe que hace un abogado o intuye, cree saber lo que hace un abogado, ahí necesita siempre plantearse preguntas. De lo contrario, es una cadena de montaje, ¿no? Como la película de Chaplin, ¿no? Donde es la cadena de montaje de la fábrica y el obrero ya no sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Porque tiene que poner el mismo tornillo en cada una de las piezas que van pasando y no sabe el obrero en esa pieza ni a dónde va, ¿no? Porque es un engranaje en una máquina. Entonces, un elemento también del buen narcisismo es no querer ser nunca un engranaje de la máquina y estar siempre problematizando sobre la máquina que indefectiblemente uno forma parte, ¿no? Indefectiblemente uno forma parte de una institución, de un espacio laboral, de una sociedad, de una dimensión política, pero hay que estar siempre dispuesto a decir, pero quizás el mejor profesional, el mejor científico, el mejor profesor es aquel que leyó mucho, sabe mucho, pero todavía sabe que le falta mucho por terminar de saber y que nunca va a terminar de saber, pero que tiene que seguir corriendo detrás de esa ilusión del conocimiento perfecto, ¿no? Ese es también un elemento de rigurosidad y de asumir la propia deficiencia, ¿no? Saberse ignorante, ¿no? No creerse que porque uno llega a juez, porque uno llega a presidente, porque uno llega a ser un científico respetado, escribir libros o lo que fuera, ya sabe. No, sabe algo y tiene que transmitirlo. Pero es importante seguir pensando en la dimensión social de eso que sabe y de todo lo que todavía puede seguir preguntando, inclusive sobre lo que sabe. Y en ese sentido, con esto termino agradeciendo de nuevo a todos ustedes y agradeciéndole al profesor Weimar. Siempre son más importantes las preguntas que las respuestas. Siempre. Preguntar es mejor que responder. De hecho, creo que si acá hay padres y madres, saben que las preguntas de los hijos a veces son mejores que las respuestas que nosotros les damos, ¿no? Las preguntas son más importantes que las respuestas. Porque solo preguntando, 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 uno puede llegar a ser más riguroso inclusive y a estar más cómodo con las respuestas que da. De lo contrario, a veces habla muchas pavadas o tonterías. Así que muchas gracias por esto, espero que podamos conversar, espero que les haya servido. Mi intención, insisto, es en todo lo que le dije, decirle una sola cosa. Hagan lo que hagan, háganlo con pasión, háganlo con rigurosidad y háganlo siempre con un principio de humildad. De lo contrario,
nunca van a llegar a ningún lado. Pueden llegar a ser jueces, pero seguramente van a ser malos jueces o van a tratar mal a la gente o les va a importar muy poco la sentencia, ¿no? Y en la investigación pasa exactamente lo mismo. Si uno no tiene pasión, no tiene rigurosidad, no tiene seriedad y no tiene humildad, entonces nunca va a decir nada interesante sobre eso que estudia. Así que espero que les vaya muy bien en el futuro. Y bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos a realizar la segunda parte de esta primera conferencia para hacer conocer si es que alguno de los presentes acá tiene alguna pregunta para el doctor y pueda disipar nuestras dudas. Ya está. Gracias. Bueno, pueden aprovechar, sé que eso ahorita sus mentes están en derecho notarial, o no sé, un poquito, pero tal vez podemos aprovechar y hacer algunas preguntas sobre lo que habló el profesor o algunas otras, quizás que respecto al tema de investigación, o cómo la investigación nos ayuda en otras oportunidades. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Ahora es el momento. Gabriela. Buenas noches, muchas gracias al profesor Lalef por la excelente exposición. Bien, mi consulta iría en este tema. Nos invitaba mucho a dudar, nos invitaba a hacer buenas preguntas y en este mundo en el que ahora nos estamos llenando de inteligencia artificial que nos lee los textos, que nos lee los PDFs, que nos hace la tarea y que piensa por nosotros, ¿cómo desafiamos eso? Nos estamos volviendo ya todos ¿cómo se dice? Sustituibles, nos dicen ya no existen profesiones nuevas, ya todo es inteligencia artificial y estamos quedando obsoletos. E inclusive hemos visto muchos cómo hoy en día hasta el derecho puede ser manejado desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Cómo desafiamos eso? ¿Cómo hacemos mejores preguntas? ¿Cómo nos movemos en este mundo que hoy está con esa tendencia y que las nuevas generaciones lo van a ver así, como una normalidad que para nosotros tal vez es algo de repente novedoso, pero esa es nuestra nueva normalidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Qué pregunta, ¿no? Igual. Em, diría varias cosas. En primer lugar, es muy difícil oponerse a lo que tiene tanta fuerza en términos económicos y tecnológicos, ¿no? En segundo lugar, detesto la gente que dice hay que adaptarse, porque adaptarse es como resignarse, y yo a veces prefiero pensar en resistir, ¿no? ¿Vieron cuando esa famosa frase que está en la Biblia, hay que ponerle otra mejilla? Bueno, uno puede entender hay que poner otra mejilla como, bueno, no me queda otra, o resistir, ¿no? También hay una forma de resistencia. Entonces, pienso que hay un nivel que quizás a nosotros no nos impacta, porque, o mejor dicho, nosotros no podemos impactar en un nivel político, en un nivel de las altas esferas para ver qué se hace un país con la inteligencia artificial. Pero fíjense que es algo muy interesante, ¿no? Es una época en la cual cada uno de nosotros se cree único y repetible. Y lo somos, ¿no? Donde cada uno de nosotros se cree individuo. Sí, hay lazos comunitarios, familiares y demás, pero todos nos creemos realmente únicos y repetibles, nos creemos individuos, ¿no? Inclusive si, miren, les voy a poner un ejemplo de algo que yo suelo dar en mis clases. Ustedes saben que Sócrates, que fue un gran filósofo griego, que no escribió ningún libro, sino que sus discípulos escribieron libros a partir de sus enseñanzas, e inclusive discutiendo con sus enseñanzas, y que lo utilizaban como protagonista de muchos de los diálogos. Sócrates es condenado en la democracia a beber la cicuta, porque supuestamente había sido acusado, esto tiene algo que ver con la inteligencia artificial, espérenme, ya llego, había sido acusado de pervertir a los jóvenes y adorar falsos dioses, ¿no? Platón escribe un diálogo precioso sobre las horas previas, el juicio de Sócrates y demás, ¿no? Platón era medio mentiroso, porque en el fondo Sócrates también era un enemigo de la democracia, y la democracia estaba podrido de escuchar a Sócrates hablando mal de la democracia, ¿no? Entonces había un punto de razón en eso. Pero más allá de esa aporía en Platón, a Sócrates le dieron a elegir la cicuta o el destierro. ¿Qué eligió? La cicuta, ¿no? Porque para un griego era impensable desarrollarse en un lugar distinto al que no fuera de su comunidad. Era impensable. Si yo a ustedes les digo esto ahora, yo creo que el 100% diría el destierro.
Además, la cicuta debe saber muy feo y debe hacer doler la panza terriblemente, ¿no? Pero dirían todos el destierro y me desarrollaría en, no sé, Argentina, Suiza, Francia, donde pudiese. Pero querría conservar eso. ¿Por qué? Porque nos creemos individuos. Entonces, en una época en donde nos consideramos únicos e irrepetibles, ¿no? Qué interesante que estemos tan dispuestos a que otros piensen por nosotros. Qué terrible, ¿no? También qué gran contradicción. Entonces también ahí implica algo de disciplina, de autodisciplina. Bueno, en lugar de poner en la inteligencia artificial, ¿qué dijo, no sé, algún autor, ¿no? Que dijo Platón? Bueno, voy a leer el libro, ¿no? En lugar de estar 25 horas viendo TikToks, voy a leer el libro, quizás, ¿no? Entonces también ahí hay un punto de la autodisciplina. Porque en muchas cosas no estamos dispuestos a que los demás decidan por nosotros, pero estamos dispuestos a que los demás nos digan cómo son las cosas. Y estamos dispuestos a no problematizar cómo se ha creado la inteligencia artificial. ¿O ustedes piensan que la inteligencia artificial, los algoritmos, la manera en la que se resumen las cosas y demás, no están cargadas de ideología, por ejemplo? La tienen, desde ya que la tienen. No están cargadas de poder. Desde ya que la inteligencia artificial no se creó en Bolivia, ni se creó en Argentina. Tiene también un sentido geopolítico. Estamos tan dispuestos a entregar nuestra cultura, nuestra forma de pensar y a que todos pensemos lo mismo sobre algo. Estamos tan dispuestos. Bueno, yo diría que ahí hay un elemento fundamental en la formación. Yo no creo que alguien que se guíe por la inteligencia artificial vaya a ser una persona muy inteligente de cara al futuro. Lo digo sinceramente. Quizás de cara al futuro sean todos muy tontos, incluido yo, pero como yo ya soy un poquito viejito para la inteligencia artificial, bueno, ya no estoy tanto en esa moda. Pero también eso es grave, ¿no? ¿Cómo queremos ser en el futuro? ¿Queremos ser tontos? ¿Queremos que otros piensen por nosotros? ¿Queremos simplemente dejarnos guiar por lo que aparece ahí y que inclusive damos por cierto, esto es terrible, ahí no hay duda, aparece en Google, es verdad, ¿no? Creo yo que mi abuela o mi bisabuela diría lo mismo en la televisión, aparece en la televisión, entonces es verdad, ¿no? Hace 50 años, 60 años. Y después nos damos cuenta que la verdad no es muy verdadero lo que aparece en la televisión, o es, pero está cargado de una interpretación. Y que por lo tanto nosotros también tenemos que dudar de eso que aparece como verdad, ¿no? Los videos, las informaciones. De modo que ahí me parece que aparece otra posición. No sé cómo se va a resolver eso, no sé si se va a resolver, no sé si se va a acabar el mundo, no sé qué va a pasar con nada de todo eso. Lo que pienso es, insisto, en una época en donde estamos tan dispuestos a ser únicos y repetibles, estamos también muy poco dispuestos a ponerle duda a todo eso que vemos, leemos y que nos dicen que es verdad, que es conocimiento, que es saber, etcétera, ¿no? Ahí también hay que dudar, me parece, de todo eso. Buenísimo. No, excelente. ¿Alguien más tuviera alguna otra pregunta? Ahí, por favor, Gary. Buenas noches. Estábamos hablando hace rato de la claridad e importancia sobre las preguntas. Y mi pregunta es, ¿cuál sería como que una estrategia? ¿Cuáles serían las estrategias que nos ayuden a formular preguntas para que guíen nuestra investigación, que sea crítica y profundizar en cuanto al derecho? Esa me parece que es una pregunta para vos, que sos el profesor, Weimar. Eh, Muchas veces uno tiene que poner ejemplos para saber, para ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Porque tampoco es que hay una manera de hacer una pregunta en abstracto. No hay un método para hacer una pregunta, ¿no? Pero creo yo que lo más importante de una pregunta es que sea simple para guiar el paso siguiente de una próxima pregunta. Porque de lo contrario, si hacemos una pregunta, ¿cómo va? Si hacemos una pregunta muy complicada, no vamos a poder ni decir ni cómo comenzamos a ver el paso siguiente a esa pregunta. Entonces, no es que la pregunta tiene que ser sofisticada para que la investigación sea sofisticada. La pregunta tiene que ser plausible de guiar una investigación para que habilite otra pregunta, hasta que nosotros creamos que estamos diciendo algo que ilumine el objeto de estudio. No es que la pregunta más original es la más estrambótica, y por lo tanto eso es la mejor investigación.
De hecho, ustedes piensen en grandes explicaciones científicas, son muy simples. Para explicar la ley de gravedad, alguien tiró una manzana y vio qué pasaba, la fuerza, la aceleración, la gravitación, ¿no? Entonces, también hay que pensar que nuestras preguntas, como intenté decirles, están atravesadas por la vida cotidiana, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo, que desde ya es solo un ejemplo particular, no es diríamos, algo universalizable, ¿no? Pero yo hace poquito saqué un libro sobre la relación entre secreto y política, ¿no? Muchas veces, no les digo a mis colegas cuando me preguntan, che, qué buen tema, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no voy a decir, y estaba viendo en mi casa y había un problema sobre el Servicio de Inteligencia argentino, y dice, de verdad me pasó eso. Y en paralelo, la expresidenta no sabemos cómo eligió un candidato y ese candidato después perdió, pero todo eso dije, pero ¿qué nivel de secretismo que tiene la política? Y esa pregunta, que no aparece, diríamos, en el libro, me llevó a mí a querer realmente atravesar esa cuestión con preguntas un poco más, diríamos, sólidas y al mismo tiempo que habilitaran un espectro más alto de indagación. Entonces yo creo que las mejores preguntas son las que permiten iniciar una investigación, no las que nos traban las investigaciones. Si hay una pregunta que nos traba una investigación, estamos haciendo mal la pregunta. Y al mismo tiempo, si hay una pregunta cuya respuesta se nos viene rápido a la mente, es una mala pregunta. Si hay una pregunta que nosotros ya queremos saber la respuesta y la vamos a decir al final, entonces eso no es una investigación. Es una corroboración de las propias creencias, ¿no? Y no tiene sentido hacer eso. Porque de lo contrario, para mí Boca es el mejor equipo del mundo. Pero quizás si me pongo a investigar, y Boca quizás no es el mejor equipo del mundo, ¿no? Pero si yo armo una investigación para decir eso, no tiene ningún sentido esa investigación. Estoy solamente diciendo, miren, voy a decir en difícil lo que creo desde un inicio. Voy a decirlo científicamente, una creencia que inclusive es muy malo el ejemplo, lo sé, no es científico la investigación. Pero no, el punto es, la propia creencia no puede estar en el inicio y al final. Entonces yo diría, no hay un método para una pregunta. El método, en todo caso, es una disposición. La pregunta tiene que habilitar continuar con la investigación. Si esa pregunta no lo permite, entonces es una mala pregunta. Ahora, si uno ve que el problema no está en la pregunta, entonces el problema está en el objeto de estudio. Pero eso es una cuestión más profunda que siempre hay que delimitar con alguien que ya tiene experiencia en la investigación. Porque la investigación implica un conocimiento que ahí sí es como una cadena de montaje. Alguien estableció ciertas ruedas que permiten que uno recupere una pregunta. Porque, para decirlo de nuevo, si alguien piensa que es tan original para hacer determinada investigación, está desconociendo todo el trabajo inclusive de otros investigadores, de otros profesores, de otros intelectuales que están atrás y que son la base de nuestras investigaciones. Entonces, el principio de humildad y el principio de originalidad pueden ir de la mano, pero no creer que hay que hacer las preguntas más rimbombantes y eso va a decir lo mejor que hay sobre el objeto de estudio. Al contrario, ¿no? Yo suelo decir que un paper o un artículo es media pregunta. Una tesis es una pregunta. Una. Una desarrollada, lo mejor que se pueda. Pero un artículo es media pregunta. Un libro o una tesis es una pregunta, ¿no? Y eso me parece que es un principio para, en todo caso, fortalecer más la idea de pregunta que la idea de respuesta, ¿no? Muy bien. Tal vez, bienvenido también al doctor Boris Arias, que ya nos acompaña también. Bienvenido, doctor. Vamos a seguir con dos preguntas más, de repente para el doctor. Eh, bueno, ¿alguien más tuviera una pregunta? También pueden preguntar de mi ley. En todo lado hemos ido, le han preguntado eso. Buenas noches. Mi pregunta es, doctor, ¿alguna técnica o método innovador que pueda aplicar en una investigación actualmente? O bueno, que usted lo haya podido considerar o lo haya podido ver si lo podemos aplicar. Porque hemos visto que las investigaciones siguen como que una regla, ¿no? Un método, ciertas técnicas. Entonces, tal vez usted en el tiempo que ha realizado sus investigaciones ha podido ver algo que se pueda aplicar o innovar. Gracias. A vos. Em,
Lo primero que se me viene a la mente es un dicho popular, que quizás acá también existe. Viejo es el viento, pero todavía sopla. Viejo es el viento, pero todavía sopla. Y recuerdo otro dicho, que quizás también acá existe o algo parecido. Em, Más sabe el zorro por viejo que por zorro, ¿no? Entonces, ojo con creer también que en la innovación está la verdad, está lo último, lo mejor, ¿no? Puede ser que yo sea un poco decadentista, pero para mí el jazz es mejor música norteamericana que el rap. Entonces, ojo también con creer que en la innovación está, diríamos, algo importantísimo para la ciencia o para la cultura, ¿no? Quizás un elemento importante es pensar sí las grandes innovaciones en los métodos, en la forma de abordar determinados problemas, pero ver también cómo eso sigue implicando abordajes provechosos, ¿no? Y ahí viene un costado en donde con humildad podemos pensar en la innovación. A veces la innovación reside en el modo en que uno acomoda las fichas ya conocidas, no queriendo generar nuevas fichas. Es más, soy de los que creen que la innovación es un poco eso, ¿no? Mirar las cosas de otra manera, pero las cosas ya estaban ahí. Pero uno logra mirar las cosas de otra manera sabiendo cómo se miraron, porque no hay nada tan nuevo que pueda prescindir del conocimiento anterior, de la cultura anterior, de los métodos anteriores, de, bueno, la jurisprudencia. No hay nada profundamente nuevo que haya nacido del cielo, ¿no? El maná no existe más que en la Biblia, ¿no? No es que cae la innovación. La innovación siempre es un trabajo que implica quizás acomodar las cosas de otra manera, ver lo mismo de otro lugar, ¿no? ¿Vieron cuando no les pasa a ustedes que quizás pasaron 1000 veces por un mismo lugar, pero en algún momento cambian el sentido de esa caminata y ven, ah, nunca había visto esto, nunca había visto ese detalle que está en la fachada de tal casa? Qué lindo, ¿no? Nunca había visto esto, nunca había escuchado, ¿no?, esta música de esta manera, nunca me había percatado. Bueno, eso también es innovación, ¿no? Y es la misma música, son nuestros mismos ojos, pero implica estar atento a de qué manera uno puede acomodar las fichas de otra manera, ¿no? O en una casa, por ejemplo, perdónenme por mis ejemplos poco científicos, pero quizás son ilustrativos, ¿no? Uno agarra y cambia los muebles de lugar. Che, me gusta más ahora mi casa, ¿no? Bueno, eso también es una dimensión de innovación. Con lo mismo uno hace algo nuevo. Y eso nuevo puede generar otras innovaciones. Entonces, quizás la innovación es eso, ¿no? Hacerse cargo de la historia, de las innovaciones, y también estar dispuestos, en todo caso, a innovar a partir de un mundo que existe, porque en el fondo tenemos que desarrollar nuestra labor, nuestras investigaciones en un mundo que existe, no en un mundo que no existe, ¿no? Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta, profesor, si me permite. Eh, Muchos de ellos están haciendo algunas investigaciones, bueno, la mayor parte está haciendo investigaciones interesantes. ¿Por qué digo la mayor parte? Porque algunos como han declinado en algunas investigaciones porque no son lo que esperaban, por eso han cambiado muchas veces. Y ¿cómo podemos tener, a veces, como todo estudiante, a mí también me pasó eso, me sentí frustrado en algunos momentos de que mi investigación quizás pensaba que no iba a tener impacto, quizás sí. ¿Cómo puede convertirse en un proyecto de vida, quizás? ¿O cómo puede despertar esa pasión que usted abra y puede ayudar a ellos a ver más allá? Tal vez de que eso les va a ayudar para más adelante, que va a ser útil y que no va a ser algo que va a parar en algún lugar de piratería y lo van a vender, que a veces pasa eso aquí, sino que realmente va a ser un trabajo que puede inspirar a otros trabajos a investigar sobre eso. Vamos, sí. Bueno, también es una gran pregunta y es una gran inquietud que creo que todos la tenemos, inclusive quienes nos podemos dedicar a la ciencia o a la investigación, ¿no? Que también, como decía antes, si uno logra hacerlo es porque existen condiciones sociales para hacerlo, ¿no? Muchas veces no están esas condiciones sociales o se intentan, diríamos, destruir esas condiciones sociales. Entonces ahí hay un elemento siempre para pensar. Yo creo que la frustración es buena, ¿no? Quizás es una cosa muy de mi formación familiar, ¿no? Pero frustrarse hace bien y es importante en las investigaciones frustrarse. No sé si hay alguna investigación, inclusive con impacto,
que no haya sido el fruto de otras investigaciones, inclusive de líneas de investigación truncas o de hipótesis truncas. Entonces, también en la frustración está el conocimiento. No es que en la frustración no hay conocimiento. Por supuesto, un conocimiento personal, subjetivo, y un conocimiento, diríamos, que puede tener una espesura a nivel de la disciplina en la que uno está. Pero a mí me parece que la frustración es importante, ¿no? Y también pienso que quien no se frustra un poco, no sé si puede desarrollar una carrera de ciencia, no sé si puede desarrollar una carrera, punto. O no sé si puede desarrollar una vida, punto, ¿no? Porque hay frustración, el mundo no es lo que uno quiere, uno mismo no es como uno le gustaría ser, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto a frustrarse, porque inclusive de la frustración uno puede sacar combustible. Combustible, diríamos, en términos científicos, espirituales, lo que sea. Uno puede ahí decir, bueno, esto me dan muchas más ganas de hacer esto otro. Esto me va a permitir, bueno, esto ya sé que no lo tengo que hacer, entonces voy a hacer esto otro, ¿no? Y hay una suerte de amor propio que inclusive puede habilitar algo de la vocación como un llamado interno, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que hacer esto, porque de alguna manera, perdón, de alguna manera, esa es un poco la historia del deseo, ¿no? El otro día hablaba en una clase de la maestría del deseo en términos filosóficos. Quien no tiene deseo no vive. Es más, quien no tiene deseo probablemente no quiera seguir viviendo, ¿no? Porque la vida está atada al deseo. Y el deseo implica un objeto, pero ese objeto no tiene rostro, no tiene una marca, no tiene nada. Es un objeto que una vez que uno lo consigue, sigue deseando, pero ya no desea eso que tiene. Yo puse el ejemplo de este reloj que tengo acá. Bueno, trabajé tanto para comprarme este reloj. Mentira, no trabajé tanto para comprarme este reloj no es tan caro ni nada, me lo compré porque se me rompió el otro, que me había regalado mi padre, ¿no? Pero no importa, uno dice, trabajo porque me quiero comprar esto, trabajo porque me quiero ir de viaje, trabajo porque quiero escribir este libro, trabajo porque quiero llegar a ser juez, trabajo como... ¿Y en qué momento uno agarra y dice, listo, ya está, no deseo más nada, estoy contento en cómo estoy? No, eso es una posición filosófica, diríamos, de vida que puede ser muy buena para muchos ámbitos de la vida, pero la realidad es que uno tiene deseo, ¿no? Uno quiere tener pareja o no, quiere irse a vivir a tal lugar. Entonces, lo que cambia es el objeto que realiza el deseo, pero el deseo es la fuerza, el deseo está abajo, ¿no? Nos pasa a todos eso, ¿no? Bueno, ya tengo el auto que quiero y en 2 años voy a querer otro auto, ¿no? O ya tengo este auto, pero la verdad que me gustaría irme de vacaciones a la playa de Brasil, ¿no? Entonces uno siempre está motivado por otras cosas. En las investigaciones pasa lo mismo. Estoy investigando esto, pero estoy pensando que me gustaría en 2 años terminar esta investigación e investigar esto otro, porque creo que se relaciona así, o podría iluminar lo que ya hice y podría yo volver a lo que hice y decir, esto es interesante, esto lo puedo complementar con esto otro, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante para no frustrarse, dejarse llevar por el deseo y no por los límites, y olvidarse del impacto, ¿no? Olvidarse del impacto, porque el impacto no sabemos qué impacto va a tener nuestras investigaciones. Es como ahora en Argentina, estudiar derechas, nuevas derechas en Argentina. Parece lo último de la ciencia social, estudiar nuevas derechas. ¿Ustedes piensan que todo lo que estudian nuevas derechas, que es el tema de moda en las ciencias sociales, van a tener impacto? No, no van a tener todos impacto. Es más, lo que tiene impacto a veces son los peores, pero eso es otra cuestión. Entonces, el impacto hay que dejarlo a un lado, hay que intentar ser riguroso, pensar, inclusive apartarse un poco del ruido, dejarse llevar por el deseo de investigación, por las inquietudes, y después se verá. Se verá el impacto, se verá de la calidad de lo que uno hace, se verá si no tiene un impacto que uno inclusive desconoce, ¿no? Quizás algo de lo que dijo Weimar ilumina algo de lo que está pensando alguien acá, ¿no? Entonces, ¿dónde está el impacto? ¿Cómo medimos el impacto? ¿Por venta de libros? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuántos libros se venden un montón y son una basura? ¿Cómo medimos el impacto? ¿Cuánta gente es una gran intelectual y en verdad no dice nunca nada nuevo? Ni dice algo interesante sobre lo que no es nuevo. ¿Dónde está el impacto? No. Desconfíen también de poder ponerle un número a sus investigaciones, un impacto. Piensen realmente en poder decir cosas interesantes de manera rigurosa. Porque si es así, nadie le va a poder decir esto no, pero además es trucho lo que está diciendo. Es una mentira, la verdad es una tontería, ¿no? Más bien, la rigurosidad implica que también es un arma defensiva. Esto investigué yo. No te gusta, bárbaro, pero yo esto lo hice con seriedad, hice esto otro. Mira, ¿no? Acá está. Entonces yo pensaría más en ese registro, Eymar, que la frustración no es el fin de nada, es el principio de algo, ¿no? Si uno se frustra porque le va mal en un examen y nunca se va a recibir.
¿no? Entonces hay que frustrarse un poquitito y continuar. Hay que frustrarse un poquitito y continuar. De lo contrario, estamos siempre estáticos, ¿no? Y en investigación es igual. No, no me parece que sea una diferencia. Muchas gracias, profesor. ¿Qué otro doctor Boris? Continuando con este seminario, aspectos importantes sobre la investigación jurídica y la teoría política y la filosofía del derecho, damos la bienvenida al doctor Boris Wilson Arias López, a cual nos honramos en presentar. Damos una bienvenida con un fuerte aplauso y hacemos conocer su trayectoria profesional. Titulado en Provisión Nacional en Licenciatura en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés con mención en área privada. Maestría de Derecho Constitucional y Recursos Constitucionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría en Defensa y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal Penal. Maestría en Administración de Justicia de la Universidad San Francisco de Asís. Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés. Título de especialista de la Universidad de Castilla de la Mancha. Ha realizado diferentes diplomados, como diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Derecho Sustantivo Civil de la Universidad San Francisco de Asís, diplomado en Derecho Administrativo y Regulatorio de la Universidad del Valle, diplomado en Derecho Procesal y Oralidad de la Universidad del Valle, Derecho Procesal Penal y Oral de la Universidad de los Andes. Ha realizado diferentes cursos de actualización, como así también ha tenido una producción intelectual muy valorable, a la cual mencionamos los aspectos más importantes en su autoría. Libro Derechos y Garantías de los Policías en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Libro Amparo Constitucional y Habeas Corpus. Libro La Etapa Preparatoria del Proceso Penal. Libro Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado. Resúmenes de Jurisprudencia Constitucional de 2010 como consultor del Tribunal Constitucional Plurinacional. Libro Introducción al Análisis de Jurisprudencia. Damos la bienvenida al doctor Boris Wilson Arias López. Bueno, muy buenas noches. En primera instancia, agradecer a Weimar, a Ricardo y bueno, a ustedes por su tiempo. Yo solamente como no tengo mucho tiempo, voy a ver un tema que me es muy recurrente cuando reviso tesis. Esta mañana mismo estaba revisando una tesis de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, donde soy docente titular. Y bueno, en esa tesis, lo que pasa es que con el alumno habíamos quedado que su preocupación era sobre temas de inversión extranjera y las garantías que se le otorgaba a esta inversión extranjera. Entonces, el objetivo era más o menos analizar las garantías que se otorga a la inversión extranjera, ¿no? Luego en su objetivo específico aparece algo que él había modificado, donde decía analizar las garantías en la Constitución. Y luego empieza a describir cuál era el procedimiento de las garantías, es decir, de los arbitrajes internacionales, cuáles eran sus características. Luego analizaba varios países que tienen una infinidad de normas muy diferentes y luego concluía estableciendo un proyecto de ley. La verdad es que a mí no le entendí absolutamente nada. No le entendí absolutamente nada porque mientras que el título y el objetivo hablaban sobre las garantías, y yo dije, bueno, estas son las 5 garantías que va a estudiar, o estas 3, y por lo tanto va a desarrollar sobre esas 3, y va a comparar el derecho comparado sobre esas 3 garantías, y va a analizar en los procedimientos internacionales y en nuestra legislación interna cuáles son esas garantías, pues se pasa a otras cosas que no estaban en el objetivo y concluye cosas que no tienen ninguna relación con los objetivos que se había planteado. Entonces, eso me es muy común tanto en tesis de maestría, también soy revisor, tanto en tesis de doctorado, de maestría y de pregrado, que lo que ocurre me parece lo siguiente y que me ha pasado a mí. Tú empiezas a leer sobre una determinada temática y dices, wow, qué interesante, y yo quiero estudiar sobre esto, y bueno, cuando empiezas a leer un libro, empiezas a descubrir que hay otras ideas que se relacionan con la primera y ¿qué creen? Que como estudiante lo que haces tendencia es irte a otras temáticas que no son las tuyas, si me estoy explicando. Y eso provoca las siguientes cosas, en mi experiencia, sobre todo en tesis de doctorado,
que cada 2 años o cada 6 meses se cambia de tema. Entonces llega el alumno y dice, esto es lo que voy a investigar, y cuando investiga más dice, uy, pero esto suena mucho mejor, entonces voy a cambiar de tema, y cada 6 meses tienes una nueva tesis de doctorado nuevísima, ¿sí? Y el segundo punto que genera es que generas una incoherencia total entre los objetivos y las conclusiones, y al final no sabes a qué cosa ha llegado, cuál era el propósito. Ahora, esto se agudiza aún mucho más en algo que un amigo colombiano, que no sé si lo han leído en la universidad, se llama Diego Eduardo López Medina, lo encuentra en su libro en internet, La teoría impura del derecho. Mientras que no tiene nada que ver con Kelsen, aunque tiene un capítulo sobre Kelsen, ¿sí? Diego fue a hacer su tesis, él había estudiado en la Universidad de los Andes en Bogotá, es una excelente universidad, carísima, les digo, súper cara. Y entonces él llega a Harvard y bueno, él dice, voy a hacer una tesis antiformalista tomando no sé si han leído igual a la Universidad, a H.L.A. Hart, esta idea de la discrecionalidad y la posibilidad de que hay varios tipos de interpretación, pero dentro de un marco de los términos, ¿no? No sé si lo han leído, pero bueno, no importa. El punto es que, o si lo han llevado a las clases, pero bueno, el punto es que él dice, llega con sus profesores y llega con Hart bajo el brazo, el concepto de derecho, su famoso libro dice, con esto es que voy a hacer una tesis antiformalista para meter todos estos problemas latinoamericanos a la teoría del derecho, es decir, la realidad al derecho. Y entonces cuando se empieza a reunir con todos estos profesores, sobre todo con el profesor que va a ser su tutor y con el magistrado, ahorita se me olvidó el nombre, que prologó su libro, de Critical Legal Studies, ¿tú te acuerdas, Weimar? ¿No? No, bueno, cuando él llega donde estos profesores, todos los profesores le decían, oye, ¿tú qué cosa estás entendiendo de Hart? Porque, ¿cómo quieres hacer una tesis con Hart, una tesis antiformalista, si Hart, para nuestro criterio, en Estados Unidos es súper formalista? No sé si me está explicando. Es como si quisieras levantar la sopa con el tenedor, es decir, estás usando algo para llegar a un resultado antiformalista, un profesor que no tiene nada que ver. Y entonces él se sintió muy deprimido, frustrado sería la palabra que hace rato decía Ricardo, y decía, ¿pero por qué? Yo estudié en una excelente universidad en Colombia, tenía muy buenos profesores, y ahora me están diciendo que yo no he entendido nada Hart. Y bueno, entonces empezó a reflexionar y empezó a decir, es cierto. Y dijo, justamente como dijo Ricardo, se dio cuenta de lo siguiente. Se puso a pensar y dijo, mis profesores, muy pocos de ellos han leído toda la obra de Hart. Muy pocos de ellos han ido a vivir a Inglaterra y han tomado tecito como McCormick, qué sé yo, así, con Hart el fin de semana. Ninguno, ¿sí? Segundo, como han leído un libro y no han leído todas las obras, al mismo tiempo han leído traducciones en castellano, las traducciones en castellano pues no te traducen el contexto. Y por lo tanto, lo que él decía es, en realidad mis profesores no han entendido plenamente a Hart, y bueno, me han enseñado lo que ellos han entendido de otra persona. No sé si me están siguiendo. Si alguna vez ustedes han jugado ese juego de niños donde la profesora le dice a algún niño y el niño le dice al otro, al otro, al otro, y luego al final él tiene que decir qué es lo que ha entendido, si han jugado eso van a ver que al final es un desastre. Pues eso es lo que está pasando en el derecho. Y lo que él dijo es como la manzana. Su tesis es posiblemente en el derecho la más famosa en Colombia, su tesis doctoral de la teoría impura del derecho. Por lo que él dice es, el derecho en los centros de producción está altamente discutida, es coherente, tiene significado, está contextualizado. Y cuando va pasando de voz en voz, profesor en profesor, y llega un profesor latinoamericano, lo que tenemos es teoría impura del derecho. Ahora, eso no necesariamente es malo. Ojo, la tesis de Diego dice, tenemos que rescatar eso. ¿Qué significa eso? Si Weimar ha explicado algo sobre Hart, que en realidad nunca dijo Hart, en realidad él está creando un nuevo derecho. No sé si me estoy explicando. Y lo que nosotros tendríamos que estudiar y tendremos que hacer tesis es sobre esas tergiversaciones que al final los latinoamericanos estamos usando, pero que en realidad son creaciones de derecho y de teoría del derecho. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las tesis y por qué me duele la cabeza cuando reviso una tesis y casi nunca quiero aceptar ser tutor? ¿Sí? Pero obviamente la universidad me pide que sea tutor y entonces tengo que aceptar 2 o 3 tutoriados, de 2 o 3 tutoriados, y la verdad es que es un dolor de cabeza porque vienen un mes y después ya ni siquiera te saludan, le dices, oye, ¿cómo está la tesis? Y se van por la otra calle, ¿no? Y ya nunca más vienen a saludarte. O sea, es peor que hacerte de un enemigo. Sienten vergüenza y esa vergüenza te genera alejamiento, ¿sí?
Bueno, ¿qué es lo que me hace doler la cabeza? Me hace doler la cabeza que cuando lees un párrafo, en ese párrafo están invocando a Kelsen y pasan inmediatamente a Dworkin y después se pasan a Hart. Y cuando la teoría de Kelsen y Dworkin y Hart es absolutamente contradictoria, tienen bases epistemológicas totalmente diferentes y a mí la verdad es que me duele la cabeza porque no sé cómo va a armonizar las tres cosas. Y entonces tengo que decirle, pero si este piensa una cosa y este otro piensa otra cosa distinta y este otro, ¿por qué los están metiendo en el mismo párrafo? Y entonces bajan y son los que se pierden y después de 5 meses vuelven con otro tema, ¿sí? Entonces, el problema creo que es ese del lado del profesor, ¿sí? Que no puedes, no hay una coherencia. Lo que yo les pediría, si hacen una tesis, es, bueno, tomen un solo profesor, no significa que no van a mencionar a otros. Cuando desarrollen la tesis, seguramente compararán con otro profesor, dirán no sé si me estoy explicando. Tomen un solo elemento de ese profesor, sea su concepto de derecho. Imagínense, el concepto de Simón Bolívar en la Constitución de 1826. No significa que no van a comparar tal vez con que él se Ferrajoli o con quien sea, pero su tesis es sobre el concepto de Bolívar en la Constitución de 1826 y cómo lo van a comparar con la concepción que tenemos el 2009 en otros años. Punto. No sé si me explico. Y su conclusión, por supuesto, va a ser, bueno, para Bolívar, porque a ver, es que hasta lógico me parece. Si tu tesis dice la niña que perdió el zapato, entonces más o menos tu conclusión tendrá que decir algo del zapato, ¿no? Que su zapato era así, o dónde lo ha perdido, o cuándo lo ha encontrado. Pero si me están hablando luego en el vestido, ay, no, por Dios, qué dolor de cabeza. Por eso es que no acepto muchos tutoriajes. Entonces, eso es lo que podría decirles en estos 15 minutos. Seguro alguien tendrá alguna pregunta. Eh, no, a ver, una cosa más para que entiendan, no están haciendo un libro. Tal vez de su tesis saquen un artículo, pero lo que quieren es titularse. Si quieren hacer un libro, pues lo podrán hacer después. Tal vez su tesis es tan buena que podrán sacar un libro, pero no están haciendo un libro, quieren titularse, ¿sí? ¿O no quieren titularse? Sí, seguro que sí. Entonces, si quieren titularse, lo que significa es, no tomen un tema que sea doctoral, así totalmente gigante y súper complejo y qué sé yo, donde no tienen fuentes, no tienen nada, sino un tema puntual y cuando vayan leyendo tomen notas de otras cosas que les interesen, pero no es su tema, reconozcan, esto no es de mi tema, esto no es de mi tema, esto no es de mi tema, y bueno, sean coherentes por eso en la teoría que van a usar y van a ser coherentes tanto en sus objetivos como conclusiones. Gracias. Bien, ¿alguien del auditorio tiene alguna pregunta, por favor? Buenas noches, mi nombre es Jimena Tufiño. Eh, Dentro de un mundo en el que tenemos una competencia, una pugna entre la globalización y el globalismo, se suele siempre escoger temas que tengan que ver con conflictos sociales o con conflictos, digamos, para una investigación. ¿Cuáles son las políticas públicas que nosotros podemos tener o hallar para poder tener un tema de investigación jurídica para nuestras tesis? Uy, perdón, ¿puedes precisar un poco en sentido de que políticas públicas? Lo que pasa es que antes estabas hablando de globalización y de bueno, ya, sí, está un poco compleja la pregunta, pero a ver si más o menos la entendí. Em, eh, Creo que el otro día hablábamos sobre tener una mirada, podemos tener una mirada, a ver, han leído de Isaiah Berlin El zorro y el erizo, ¿no? ¿Lo leyeron? ¿No? No, bueno, el erizo es el que ve una sola parte de la realidad, ¿no? Y la zorra vería toda la realidad. Hay profesores que toda su vida se han dedicado a un solo autor. En Argentina, por ejemplo, algunos solo se han dedicado a Carl Smith, Carl Smith, Carl Smith, Carl Smith, o Kelsen, 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 no sé si me explico. Ellos son como los erizos, son investigadores que sobre el celular solamente se han dedicado a la cámara o solamente se han dedicado a un tema pequeño. Y en cambio los otros
tienen una mirada mucho más amplia. Entonces, esa mirada significa que van a mirar todo el celular, para qué sirve el celular, el contexto social del celular. No sé si me explico. Y eso depende de tu vocación. Si a ti te gusta un tema, no sé, digamos, la concepción de estados constituyentes para Zabaleta Mercado en el derecho, digamos, ¿sí? O momentos constituyentes para Zabaleta Mercado en el derecho, ¿no? Si el 2009 ha sido un momento constituyente o no, tipo Bruce Ackerman, con el We the People. Entonces, solamente te dedicas a leer ese autor, ese autor, ese autor, y sobre eso es que has concentrado. Pero si lo que tú quieres hacer es hacer un análisis más amplio, por ejemplo, la comparación sobre el concepto de integridad personal en la comunidad andina, cómo se concibe desde un punto de vista, puedes usar un método analítico, digamos, y analizar las concepciones que tendrían en solamente la comunidad andina, es mucho más amplio y sería un método comparativo. Ahora, podrías analizar, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero podrías analizar una política pública sobre un aspecto determinado. O podrías analizar una política pública desde el derecho comparado y ver a dónde aterrizas. En realidad no sé si te estoy contestando porque la pregunta me resultó muy confusa, pero ya en el fondo me recuerda mucho al caso Harwick. La Corte Suprema había derogado el caso Bowers sobre la homosexualidad y ellos citaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los tribunales australianos. Scalia va a decir, eso no se mete en política pública, no se mete en Estados Unidos. Yo creo que los americanos debemos ser nacionalistas porque somos diferentes radicalmente a los australianos, a los neozelandeses, a los europeos. ¿Me explico? Esa es una postura del investigador, en este caso del juez. Y en el otro caso, Duncan Kennedy le dice, tú no puedes existir, los conceptos que tienes no pueden existir en Estados Unidos sin compararlos con los conceptos de Europa, los conceptos de otros países civilizados. No sé si me explico. La elección, si vas a elegir un tema que sea más cosmopolita o un tema más particularista, va a depender de cuál es tu visión como investigadora. Eso significa que como investigadora tú ya vienes con ciertos prejuicios y, por supuesto, en la investigación intenta ser lo más objetiva posible, pero no puedes eliminar esos prejuicios. Tú ya eres o bien nacionalista o más internacionalista, no sé si me estoy explicando. Yo usaría como algo accesorio los derechos humanos, pero hay muchos de mis colegas que sus investigaciones solo son la Corte dijo tal cosa, el derecho comparado, que el Jus Cogens dice tal cosa, no sé si me explico. O sea, es decir, su vocación es más a ser internacionalistas, el mío no. No sé si te contesté. Sí, más o menos. Bueno, está bien. Si no, reformula la pregunta. ¿Alguien más que tenga otra pregunta del auditorio? Creo que tal vez en la última pregunta les decía alguna vez que es importante estudiar autores, ¿verdad? Autores para poder conocer sobre esos autores y algún día ustedes convertirse en unos referentes sobre ese tema, que eso es lo ideal. ¿Cómo poder, doctor Boris, tener ese deseo o cómo poder identificar algunos autores o encontrar esos autores o qué autores son sumamente importantes para el derecho que ellos podrían empezar? Bueno, yo me imagino que todos ustedes escuchan música distinta. A algunos les debe gustar la salsa y a otros les debe gustar el rock. No sé. ¿Por qué nos tendría que gustar lo mismo? Seguramente los de allá les gustará Foucault y dirá, a nosotros nos gusta Foucault, qué sé yo, y autores más o menos parecidos, ¿no? Filósofos de la sospecha, etcétera. Pero los de allá dirán, nosotros somos analíticos y lo que queremos estudiar más o menos es Kelsen, nos parece muy interesante, etcétera. Y los de acá dirán, aquí nos interesa la realidad y más o menos nos acercamos a los Critical Legal Studies o Duncan Kennedy, qué sé yo, ese tipo de autores, ¿no? Entonces, no significa que a ustedes les va a gustar lo mismo. Sí, me estoy explicando. Hacemos lecturas mínimas en la universidad, no mucho en Bolivia, lamentablemente, pero hacemos lecturas mínimas para que ustedes puedan elegir. Es como que si van a una clase y les ponen rock, música clásica, etcétera. Ya cada uno de ustedes elegirá y hará su grupo. Lamentablemente, igual en Bolivia no se hace mucho, pero grupos de estudios sobre ese determinado autor. Ahora,
¿Qué es lo que significa? Generalmente buscamos un tema de, yo por lo menos, de investigación, etcétera. Digo, ay, quiero escribir sobre tal cosa, me parece súper interesante. Busco todos los artículos que puedo en revistas indexadas. Hay algunos artículos que me parecen, wow, qué buen artículo. Y ese artículo hace citas. ¿Para qué nos tomamos el tiempo de hacer citas? Justamente para buscar esas citas y esos libros. Entonces, si tienes un profesor que es relevante y que ha tenido coherencia en el pensamiento, en un determinado pensamiento, bueno, siempre hay ciertas divergencias, pero Smith ha tenido cierto pensamiento, Kelsen también en su vida, entonces vas a ir necesariamente, te vas a interesar tanto por ese profesor que vas a leer el otro libro y el otro libro y el otro libro y dices, wow, qué cosa tan interesante. Y incluso cuando veas un debate de ese profesor con otro profesor, vas a decir, uy, no, pero la manera que ha respondido este, no le han entendido o se da tal cosa, y ahí van saliendo las investigaciones, los artículos, todo lo demás. Es decir, sí, es un tema de curiosidad. Si no se pueden sorprender, tal vez no puedan ser investigadores. Es necesario que un mínimo tenga la capacidad de sorprenderse cuando leen a alguien, cuando ven algo y dicen, me parece esto sumamente interesante, y ahí es donde despierta el deseo que decías el rato, Ricardo, de leer otra cosa, leer otra cosa, leer otra cosa. Gracias, doctor Boris. Bueno, para que estén todos tranquilos, ya pedí permiso a la profesora del otro turno, a las 9 les va a esperar, así es que no se preocupen, todo está tranquilo. Fríamente calculado, creo que tienen su examen final después de esto. Los valores están así. Bueno, no sé si podemos tener la posibilidad de una pregunta más. Dale, Daniela. Sí, los veo con rostro de que van a dar un examen final. Sí, se siente el miedo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo está? Quería preguntarle acerca de si tiene alguna recomendación de cómo elegir un tema de tesis. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo he elegido un tema en el que en Bolivia no están todavía no hay muchas leyes vigentes o en sí no hay muchos autores que hayan hablado de eso. Entonces ahí yo tengo un poco de problemas al encontrar información. Tengo que recurrir a autores de otros países, pero sin embargo a veces te piden que recurras a autores nacionales. Bueno, mira, sobre todo en maestría los alumnos vienen y me dicen, profesor, ¿qué tema puedo darles? Entonces yo pienso, mira, podrías tal vez pensar en esta idea del concepto de ciencia en Kelsen y Smith, pero no han leído, no sé si me explico, no les interesa ni Smith ni Kelsen. A mí me interesa, pero a ellos no. Y entonces, cuando viene el alumno y me dice, ¿cuál va a ser el tema de tesis? Oh, lo primero que le pregunto es, ¿a qué te dedicas? Soy fiscal, digamos. Y bueno, de fiscal, ¿qué es lo que te interesa? Ah, me interesa esta parte. No sé si me explico. A él tiene que interesarle en primer lugar. Si te da otra persona un tema de tesis, tienes un problema. Ahora, puedes de pronto ver ciertos elementos para ver si es sólido o no. La primera cosa es, ¿te acuerdas de esa parte en la Biblia donde dice que aquella persona que hace su casa en la arena, y qué es lo que pasa? Se va y se la lleva. Bueno, primera cosa, si has elegido un tema que es, no sé, el derecho genético con no sé qué, comparado con no sé cuál, y entonces vas a revisar los libros y todos están en alemán, y tú le preguntas al alumno, oye, ¿tú hablas alemán? No. ¿Y vas a aprender alemán para hacer esta tesis? Tampoco. Bueno, ¿qué cosa estás haciendo con este tema de tesis? No sé si me estoy explicando. Es decir, cuando tú construyes, haces tu casita, lo primero que ves es si tienes los materiales, tienes el tiempo, lo puedes hacer realmente. No solo si te gustaría tener un castillo en la arena, no, 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 sino si realmente puedes construir. Entonces, primero, ¿te interesa el tema? ¿Tú tienes un conocimiento mínimo sobre el tema? Segundo, ¿tienes una mínima bibliografía sobre el tema o tienes que aprender otro idioma para aprenderlo? Y tercero, realmente, ¿has delimitado lo suficiente tu tema? Que era lo que intentaba mostrarles en mi exposición. Si me parece que esos elementos básicos tú te das cuenta que no los has cubierto, puede ser que tengas un problema, porque no puede haber una tesis donde no cites ningún libro que tenga que ver con la temática. No puedes escribir una tesis si no has revisado los principales textos que lamentablemente están en otros idiomas. Y no estás dispuesto a aprender esos idiomas para hacer tu tesis, pues creo que puede ser que tengas un problema en la redacción de la tesis. Entonces, ve,
te interesa el tema, conoces algo sobre la temática, tienes bibliografía y has delimitado suficientemente tu tema, creo que eso es lo que tendrías que preguntarte. Si no estás avanzando, puede ser que algo te hayas equivocado. Tal vez puedas, como te digo, todos, me imagino que Ricardo también, yo por lo menos lo he hecho, aquí no te aceptan tesis nulas, es decir, si dices esto hierve a tal temperatura, ahora no hierve, no sirve tu tesis, no te aceptan eso lamentablemente, y entonces todos los que yo conozco, mis alumnos, al último siempre hemos modificado los objetivos. No sé si me estoy explicando. Que creo que esto es lo que había que demostrar, mi tesis de maestría en la Andina era la necesidad de crear una normativa para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Termino la tesis y me doy cuenta que no se necesita una normativa, bastaba la voluntad del Estado. Entonces, crear toda una normativa, una estructura, no tenía ningún sentido. Todos los datos me habían dado eso, entrevistas, me habían dado todo, me había dado ese resultado. Y bueno, he tenido que modificar un poquito las cosas para que se entienda. No sé si me estoy explicando. Si tu tema no está funcionando, bueno, modifícalo, seguro Weimar y los profesores lo van a entender. Bien, continuando con el seminario, ya en el epílogo realizaremos la entrega de certificados de agradecimiento al doctor Ricardo Lalef Iliev por parte de la Universitaria María José Sardán Castro. Será la Universitaria María José Sardán Castro quien realizará la entrega de certificado al doctor Boris Wilson Arias López. Bien, de esta manera hemos realizado el seminario que ha llevado como título Aspectos importantes sobre la investigación jurídica, la teoría política y la filosofía del derecho, con importantes ponentes a quienes la Universidad San Francisco de Asís les agradece. La Universidad USFA, sin límites. Gracias por su atención. Por favor, invitamos al gentil auditorio para la fotografía que va a servir para los archivos de la universidad para el registro de este seminario tan importante. Por favor, nos acompañan al personal. Vénganse, por favor, aquí adelante para la fotografía. Creo que aquí en medio. Sí, ellos van a estar abajo, ellos van a estar atrás. Ah, ya los tres. Bueno, tres. Muy bien, ahora por favor les pido que todos vengan para la fotografía, va a ser muy importante. Vengan, por favor. Aquí atrás, al fondo, los más altos. Vénganse, por favor. Es muy importante para la fotografía. No se preocupen, el examen les va a ir muy bien. Ya he hablado con la profesora que no sea muy dura en el examen. Pasen aquí adelante, por favor. Para nosotros. Vénganse aquí. Ahí hay más espacio. Te domina, todos ellos. Yo. Arriba también hay espacio. Ya. Muy bien. Falta Lucero, creo que. ¿Cómo no sé?
Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para todos y bueno, que les vaya muy bien en su examen. Identificar quién está. Sí, ya me